A todos los amigos de Hoja de Ruta de Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy estamos con el doctor Carlos de la Torre, con quien vamos a conversar sobre temas económicos, especialmente sobre las proyecciones que se tiene para el 2020, una vez que ya estamos por finalizar el primer mes y, bueno, no se ve absolutamente nada respecto a lo que está haciendo el gobierno. Y queremos empezar primero dándole la bienvenida al doctor de la Torre y también lanzándole la primera pregunta. Nuestro presidente está en Suiza en el foro de Davos. Queremos saber qué es el foro de Davos y qué puede conseguir el país con esta reunión del señor presidente allá en tierras europeas. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por este espacio que me da la oportunidad de poder comentarles a quienes nos miran y nos oyen algunos detalles que a veces no se comprenden o quizás se vuelven noticias con las cuales se quiere manipular inclusive el imaginario de los ecuatorianos. Justamente en Davos, que es una ciudad en Suiza, se están reuniendo en este momento líderes mundiales en lo político y en lo empresarial. ¿Pero qué es esto? Es un foro que fue creado como una organización sin fines de lucro por un profesor alemán de apellido Schwab en el año de 1971. Luego se convirtió en una asociación de grandes empresarios, principalmente europeos, que lo que han hecho año tras año es una especie de un gran evento social con la publicidad del caso, con los auspicios, tal cual como casi como cuando se hace un concierto de música, ya, a donde acuden personajes de la política internacional y grandes empresarios. ¿Para qué? Para atender un sinnúmero de eventos sociales y aprovechan de estos eventos para realizar ciertos encuentros que pueden de alguna manera determinar posteriores agendas que después se formalizarían ya en diversos aspectos de lo que se discute en la coyuntura mundial. Eso es lo que sucede. Es un tema netamente social. Sí, es un espacio de encuentro para que justamente a través de actividades sociales, foros, seminarios, almuerzos, cenas, se puedan generar espacios de encuentro de líderes políticos y líderes empresariales. En este caso, ¿qué conseguiría el Ecuador con eso? ¿Haríamos algún tipo de acuerdo con algún país como para que venga la tan, cacareada inversión extranjera? Porque acá no llega nada. En definitiva, ¿qué es lo que termina resultando de estos grandes encuentros? Quizás a nivel interempresarial, es decir, grandes empresas de diversos sectores pueden establecer agendas para desarrollar luego trabajos en conjunto, etcétera. A nivel político, tal vez se puede generar alguno que otro espacio en el que coinciden líderes mundiales justamente cuando hay temas importantes que pueden resolverse luego ya formalizando reuniones bilaterales, multilaterales entre los países. Pero un país como el Ecuador, ¿qué hace ahí su presidente? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Evidentemente asistirá a varios de estos eventos, tendrá conversaciones con unos y con otros, pero todo dependerá del interés que se pueda tener desde determinados espacios empresariales, no tanto políticos, sino empresariales eventualmente, de trabajar con el Ecuador. Pero esto no asegura absolutamente nada, sino si es que se pudiesen construir luego agendas posteriores ya formales para poder discutir esos temas. Es decir, puede quedar simplemente en un evento en el que se intercambian las tarjetas de presentación prácticamente. Ya, pero allá también está el ministro de Finanzas, Richard Martínez. La preocupación mía es que ¿no será que fueron a ofrecer allá los activos del Estado, como por ejemplo hidroeléctricas, campos petroleros, por ejemplo, como para que vengan a esta famosa monetización que están hablando? No necesitaba, porque este tipo de transacción normalmente se realiza ya con interesados
que vienen trabajando, operando ya con una antelación suficiente. Es decir, para una venta de un activo importante como un proyecto hidroeléctrico, ya los interesados existen y desde hace rato. Si no hay que ir a buscar a nadie porque ya son negocios muchas veces que están ya predeterminados. Bueno, entonces ahí está que no vamos a tener ningún resultado de esta visita a Davos. Y hablando de la monetización, doctor, vamos ya al tema del FMI. ¿Usted cómo ve este tema de entregar lo mejor que tiene el Ecuador, en este caso sus empresas? Ya estamos en camino a entregar CNT, los campos petroleros, las hidroeléctricas, todo por haber firmado una carta de intención que tampoco está tan clara, pero con el FMI que ahora ya nos presiona por todo. Efectivamente, esto constituye simplemente el cumplimiento de uno más de los elementos acordados con este organismo multilateral, con el FMI, dentro de lo que es un recetario ampliamente conocido y que hasta es identificado con un nombre particular desde hace 30 años en el ámbito de quienes manejan temas económicos internacionales. Es lo que se llama el Consenso de Washington, que es un decálogo en el que se establecen 10 medidas que son estándar y que están propuestas siempre desde los organismos que tienen sede en Washington. Curiosamente, todos tienen el apelativo de internacional o mundial, pero trabajan desde Washington. Fondo Monetario Internacional, sede en Washington. Banco Mundial de todo el mundo, pero tiene sede en Washington. Y Banco Interamericano de Desarrollo, sede en Washington. Entonces, la receta económica que plantean estos organismos establece estos 10 puntos donde básicamente vamos a encontrar esto: venta de los activos del Estado. ¿Por qué? Porque supuestamente el Estado no es un buen administrador, no es un empresario. También nos hablan de libre comercio, nos hablan de reformas tributarias, nos hablan de controlar el gasto público, reducción del tamaño del Estado, etcétera. Pero si nosotros miramos cada uno de estos mandamientos, ¿a qué es lo que apunta? Vamos, liberalización del comercio. ¿Para qué? Para que sigamos exportando materia prima, pero que en cambio importemos bienes industrializados que provienen ¿de dónde? De los grandes países industrializados del mundo. ¿Para qué nos hablan de reducción del gasto público? Para que los estados puedan ahorrar más dinero para pagar su deuda. ¿A quiénes? A los grandes bancos internacionales de los países desarrollados. Nos hablan de reformas laborales. ¿Para qué? Para abaratar los costos de producción, para que les podamos exportar nuestros productos primarios más barato. Nos hablan justamente de que hay que respetar la propiedad privada. Por si acaso, cuando las petroleras en países como el nuestro incumplen contratos, luego sean expropiadas sus instalaciones por las empresas nacionales de acuerdo a las leyes nacionales. Cuidadito, vayamos a afectar la propiedad. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vemos? Estos organismos lo que configuran es un entorno en nuestras economías favorable a los intereses del gran capital transnacional. Y ahí es donde está la famosa venta de los activos del Estado. ¿Para qué? Para que pasen a manos de estos grandes capitalistas extranjeros el control de nuestros sectores estratégicos y de la provisión de servicios esenciales para el funcionamiento de las economías, como es la provisión de energía, como son las telecomunicaciones, etcétera. Esto está prohibido por la Constitución, obviamente, pero de alguna manera tratan de ponerle otro término, como en este caso es la monetización, para poder salirse por ese lado y poder acceder a vender estos bienes. Doctor, ¿se sabe para qué el FMI dio esa plata? ¿Para qué nos ha prestado tanto dinero? Bueno, y ni siquiera es tanto dinero. Voy a poner en contraste un dato que se lo está ocultando en estos últimos meses. Todo Estado necesita endeudarse, necesita de financiamiento. Eso no es malo. Es cómo se lo obtiene y para qué se lo utiliza. De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el financiamiento que obtiene el gobierno
puede destinarse exclusivamente para inversión pública, es decir, para construir carreteras, proyectos hidroeléctricos, construir escuelas, hospitales, etcétera, ¿ya? O eventualmente, pero casi como excepción, para lo que se llama preservación del patrimonio del capital. ¿Eso qué quiere decir? Cuando eventualmente hay deudas que han sido caras y de corto plazo, se puede endeudar el país en mejores condiciones para pagar esas deudas que son complicadas. Claro. Esos son los dos únicos usos que tiene el financiamiento externo. Pero eso no necesariamente se produce en la realidad, especialmente en estos últimos tiempos. Yo decía que voy a poner en contraste con un dato de hace exactamente 2 años, 17 de enero de 2018. Dentro de una planificación de financiamiento coherente con las necesidades de inversión pública que se iban a hacer ya en el gobierno de Moreno y cuando yo estuve a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros conseguimos financiamiento a través de la colocación de bonos soberanos. Es una de las formas más adecuadas y baratas, sin ninguna atadura, de conseguir financiamiento en el exterior vendiendo bonos. En ese momento conseguimos, en una operación que duró 3 horas, nos ofrecieron 9,000 millones, pero dentro de la planificación solo requeríamos 3,000 millones. ¿A qué tasa? 7.86%, que es una tasa ya bastante cercana al promedio latinoamericano, y a 10 años plazo, con unos bonos que pueden extenderse 10 años más, es decir, una deuda que podríamos manejarle en un horizonte de 20 años plazo, 3,000 millones que nos servían dentro del financiamiento de un solo año. Fondo Monetario Internacional nos presta 4,200, si solo un poquito más, pero repartido en 3 años. ¿A cambio de qué? A cambio de despedir a 200,000 servidores públicos, a cambio de dejar de construir carreteras y escuelas y proyectos hidroeléctricos. ¿A cambio de qué? A cambio de modificar la legislación laboral e inclusive atentar contra los derechos de nuestros trabajadores para que en la práctica trabajen más por el mismo salario. ¿A cambio de qué? A cambio de desplumar los activos públicos que son altamente productivos, que son de todos los ecuatorianos, como es justamente la privatización de la CNT, la privatización de varios de los proyectos hidroeléctricos. ¿A cambio de qué? A cambio de que entremos en acuerdos comerciales como uno que se lo está haciendo a tontas y locas con México, que va a destrozar ciertos sectores industriales del Ecuador. Y algunos empresarios, de los que antes cacareaban y que eran cachiporreros del FMI, ahorita ya están asustados con este acuerdo con México. Es decir, ¿cuántos nos iban a dar? Nos iban a dar migajas. ¿A cambio de qué? De destrozar todo un patrimonio que se fue acumulando durante los últimos 15, 20 años en la economía ecuatoriana. Esa es la diferencia con el crédito del Fondo Monetario Internacional frente a un financiamiento que se lo hace de forma razonable y trabajando en los mercados internacionales para conseguir siempre tasas más bajas y plazos más largos. Con lo que usted nos cuenta, doctor, quiere decir que tuvimos la oportunidad de endeudarnos en 9,000 millones, una deuda que podría irse a 20 años. ¿Y por qué no se tomó la decisión de endeudarse de esa manera? ¿Qué dijo el señor presidente en ese momento? Bueno, ahí es justamente cuáles son los objetivos del manejo económico, ¿ya? Si es que el manejo económico establece como objetivo fundamental apuntarle hacia el bienestar material de la sociedad, es decir, que los ecuatorianos podamos vivir mejor, tengamos acceso a los servicios básicos, educación, salud, podamos vivir dignamente. Entonces, claro, se maneja cierto tipo de políticas. Pero si es que el objetivo es beneficiar a determinados grupos empresariales que además resultan funcionales a los intereses del gran capital internacional, el Fondo Monetario viene a ser un actor, un tercero en esta configuración política. Esto no lo digo yo. Hay toda una literatura académica que explica esto, que viene a ser incluso hasta el chivo expiatorio para tomar este tipo de medidas que favorecen a ciertos sectores, pero ahí sí ya la culpa es del FMI. Entonces viene a ocupar este lugar que justifica la adopción de medidas que favorecen a determinados sectores, siempre en detrimento de las grandes mayorías.
Doctor, y hay otra cosa que se ha venido diciendo desde el inicio del gobierno anterior, que es que, bueno, no estuvo la mesa servida, pero sobre todo el tema del sobreendeudamiento, que estábamos, pero totalmente endeudados, que poco más y estábamos vendidos a la China, decían unos, otros decían que no teníamos ni siquiera para pagar sueldos. ¿Es cierto eso, doctor? No, no es cierto. Inclusive yo conversé con el presidente cuando imprudentemente hizo ese comentario de que la mesa no estaba servida, porque el mensaje que estaba dando el presidente de la República a los mercados internacionales era un mensaje contrario a todo el trabajo que estábamos haciendo para ganar credibilidad en el manejo económico, lo cual nos garantizaba acceder a un financiamiento barato y de largo plazo. Es decir, aquí como se dice popularmente, nos pegamos el tiro en el pie con estas declaraciones del presidente. Y vamos con cifras. Ya. El año 2016, con un terremoto de por medio y con un precio del barril de petróleo que bajó casi a los $20. Acordémonos que en años antes se vendía a $100 cada barril. El año 2016, el Producto Interno Bruto del Ecuador decreció, cayó en menos 1.2%. Es decir, para 2017, cuando asume este gobierno y me tocó hacerme cargo de la situación, ciertamente era complicada, pero había los espacios para poder sacarle adelante. Tan es así que al cierre de 2017, 7 meses del actual gobierno, el Producto Interno Bruto ya estaba creciendo en 2.4%. Es decir, de menos 1.2 le subimos a 2.4%. El día 29 de noviembre de 2017, en el Palacio de Carondelet, el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, parado junto a mí, dijo públicamente que al Fondo Monetario Internacional le sorprendía la rápida recuperación de la economía ecuatoriana. La pobreza, solo en el segundo semestre del 2017 ya cayó de 24% a un poquito más del 21%, que es el nivel más bajo de la pobreza medida en términos generales en todo el país en la historia republicana del Ecuador. Eso teníamos en 2017. El riesgo país, esta famosa variable con la cual nos miden y de la cual depende si nos prestan o no la plata afuera y a qué tasa de interés. Mientras más alto el riesgo país, en peores condiciones puede acceder a recursos internacionales del Ecuador. Yo recibí el país con un riesgo país en mayo de 2017 de 650 puntos. Para diciembre del 2017 ya le teníamos en 430, justamente con una estrategia de comunicación a nivel internacional y de generación de confianza y credibilidad de un manejo razonable de la economía nacional. En noviembre, fines de noviembre, primeros días de diciembre de 2019, el riesgo país superó los 1.400 puntos, 3 veces y media más arriba de lo que teníamos hace exactamente 2 años. Entonces, ¿dónde está el argumento para decir que la mesa no estuvo servida cuando la economía ya estuvo en una clarísima recuperación durante el primer año de este mismo gobierno? Y de estar en una situación en que bajó la pobreza, bajó el empleo inadecuado, el riesgo país estaba en niveles cercanos a los de otros países de América Latina que han tenido más bien manejos estables en el tiempo. Tuvimos un crecimiento del Producto Interno Bruto por encima del promedio de América Latina en este gobierno y ahora estamos en una situación de total desastre. ¿Dónde está que la mesa no estuvo servida? Y aparte de eso también se hablaba de que se había superado el límite de la deuda, ya, pero raro en este gobierno se quita ese límite. Ya, a ver, sobreendeudamiento. Quienes trabajamos de forma seria en temas económicos, quienes son académicos o quienes han ejercido funciones con seriedad, no utilizamos adjetivos de forma absoluta. Si es que es sobreendeudamiento respecto de quién, a ver, comparado con otros países, resulta que el nivel de endeudamiento del Ecuador para el año 2017 estaba 10 puntos por debajo del nivel de endeudamiento promedio para América Latina, 10 puntos por debajo.
El Ecuador en 2017 estaba un poquito más arriba de 27% del Producto Interno Bruto, en lo que se llama deuda consolidada, que es el estándar internacional para medir la deuda. No lo que hacen ahora, que quieren sumar peras con manzanas para inflarle a propósito y generar una imagen negativa, ¿ya? El promedio para América Latina en 2017 era 37%. Entonces, ¿dónde está el sobreendeudamiento? El rato que hacemos una comparación, ahí se queda. Acordémonos, el señor Contralor Celi, enero del 2018, llama a esta veeduría para analizar la deuda. A mí me generó un problema a nivel internacional esta veeduría, porque enseguida a nivel internacional los inversionistas que colocan la plata y que podrían prestarle recursos al país pensaban que aquí se estaba maniobrando de alguna forma para que después digamos que es deuda ilegítima o alguna cosa. Esa fue la lectura, ¿ya? Porque a nivel internacional los expertos mundiales que prestan plata a nuestros países saben quizás más de nuestras economías que nosotros mismos. Eso no hay como engañarles. Entonces, que aquí se venga con un discurso de sobreendeudamiento cuando afuera se veía claramente que estábamos dentro de niveles adecuados, generó más bien preocupación en Wall Street. Yo tuve que hacer llamadas telefónicas personales a altos ejecutivos de bancos de inversiones del mundo, justamente para hacerles ver que era una jugada política interna y que eso no iba a afectar para nada el manejo técnico del financiamiento público de la República del Ecuador. O sea que hemos estado de tiro en pie, porque a cada rato con cualquier declaración, con cualquier cosa, nos estábamos poniendo nosotros mismos la soga al cuello. A este paso, doctor, y ahora como están las cosas, que una alta tasa de desempleo, ¿qué se viene en el 2020? ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar económicamente lo que se nos viene este año, que es un año preelectoral, ¿no? Bueno, cualquier proyección que se pueda hacer desde una perspectiva técnica es solamente ponerle números a lo que las personas ya podemos sentir este mismo momento en las calles de las ciudades del Ecuador. Es evidente que el desempleo está campeando por todas partes. Es evidente que no hay producción, es decir, quien tiene un negocio pequeño o incluso mediano ha dejado de vender y entra en esta espiral negativa en la que no sabe cómo va a salir a fin de mes, e incluso si es que tiene sus pocos trabajadores, sus pocos colaboradores, incluso va a tener que despedir. Es decir, ya estamos en una situación que se está percibiendo que hay realmente una crisis muy grave en la economía ecuatoriana. ¿Pero qué están haciendo las autoridades? Que hay que reducir el déficit fiscal, como que ese es el gran problema. Yo le pregunto a quienes nos están escuchando este momento, ¿cómo le afectó el día de hoy en sus actividades diarias del déficit fiscal? Pues eso no le afecta pues en sus actividades diarias, pero si perdió su empleo, esa sí es una afectación muy grave que lo está sintiendo este mismo momento. Como decía, si es que tiene un negocio por ahí y no está vendiendo, eso le está afectando. Entonces hay que entender que en el manejo económico hay que priorizar. Evidentemente el déficit fiscal es una variable a la cual hay que ponerle cuidado y hay que corregirla. Ya vamos a hablar un poquito del déficit porque también resulta que es mala palabra tener déficit fiscal para algunos y no es cierto. Pero ¿qué es lo que sucede si tenemos una economía que está en caída libre, con un incremento de desempleo y del empleo inadecuado, cae la producción, etcétera, etcétera? ¿Hacia dónde tiene que dirigirse el manejo económico desde el gobierno? Justamente a revertir esta situación, y el déficit fiscal puede esperar. Eso están haciendo este mismo momento en el Perú. Tanto el presidente de la República del Perú como su ministro de Economía y Finanzas han establecido ya una hoja de ruta para los siguientes 2 a 3 años y han anunciado expresamente que no van a ocuparse de reducir su déficit fiscal hasta que la economía del Perú pueda recuperarse y tener tasas de crecimiento importantes. Cambio acá, no, que el déficit fiscal, cuando los ecuatorianos podemos estarnos muriendo de hambre ahí en la calle, y el déficit fiscal a la larga no va a terminar de corregirse porque tampoco se está haciendo lo que se tiene que hacer para la corrección de un déficit fiscal, que tampoco estamos en un nivel que podríamos decir que sea inmanejable o que ya le esté realmente ahorcando a la economía del país cuando estamos ahorcados por otro lado.
Doctor, eso quiere decir entonces que no hay que demonizar tampoco el déficit fiscal. Es algo que puede darse en un país normalmente. Exactamente, vamos con datos. Todos los países de América Latina 2019 tuvieron déficit fiscal en función de sus presupuestos, ¿ya? Tenemos déficits relativamente bajos, justamente Perú, ¿tá? Nivel bajo, Chile, poco menos del 2%, y déficits como el de Brasil que superan el 6% del Producto Interno Bruto. El Ecuador se encuentra en un nivel intermedio, con 4% en términos redondos, es decir, no está en los extremos siquiera el Ecuador. El déficit fiscal, ¿qué es lo que implica? Implica que el país gasta más de lo que recibe, pero es como una persona. ¿Qué es lo que pasa cuando una pareja recién se casa? De entrada, no les alcanza para comprarse la cama y el dormitorio, ¿no? Entonces, se endeudan. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron que gastar más de lo que tenían, por eso tienen que financiar con una deuda. Pero ¿qué pasa? Van trabajando, van incrementándose sus salarios y después ya será de comprar la sala. Y se endeudarán para la sala, después se endeudarán para un automóvil, después se endeudarán para una vivienda y así a lo largo de la vida. Claro, las personas llegan a un momento que hasta por ciclo de vida que se llama, ya cambian las dinámicas y claro, nosotros tenemos una existencia finita, pero los estados no, pues, pero es igual, tienen que ir financiando lo que no se puede cubrir con el cobro de impuestos, que es justamente la inversión pública. ¿Qué es la inversión pública? Es crear condiciones para que produzca la empresa privada. ¿Quién se beneficia de las hidroeléctricas? Sí, las personas, porque tenemos energía eléctrica que puede ser más barata, pero se benefician principalmente las industrias, pues porque son las grandes consumidoras de energía eléctrica. ¿Quién se beneficia de las carreteras y autopistas? Las industrias, pues porque ahora pueden trasladar de forma más eficiente y barata sus insumos y su producción final. Y si hay puertos y aeropuertos que son nuevos y que son funcionales, se beneficia la industria, es decir, el sector privado. Pero eso no se puede cubrir con los ingresos corrientes que tienen los gobiernos. Entonces, para eso es el endeudamiento y ahí está el déficit. Al contrario, un país cuyo estado tenga superávit, porque a veces nos hablan del superávit, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de necesidades insatisfechas y por el otro lado tiene guardada la plata. Claro. Entonces, el ideal sería ni déficit ni superávit, sería estar tablas, como se dice, pero si es que hay un déficit y eso implica la generación de condiciones productivas para que el sector privado, para que las empresas puedan producir más y mejor, bienvenido ese déficit fiscal, siempre y cuando sea sostenible en el largo plazo. Doctor, pero ¿no fue provocado el déficit fiscal por esta condonación de ciertas deudas que tenían con el Estado algunas empresas? Efectivamente, nosotros podemos revisar una publicación que se llama Latin Finance para que se mire que lo que voy a decir no es una cuestión desde adentro del Ecuador. Latin Finance es una publicación de mucho prestigio que analiza lo que hacen los diferentes países de América Latina. Y cada abril saca una edición que se llama el Finance Minister Scorecard. Es como la libreta de calificaciones de los ministros de finanzas. Y yo tengo el honor de haber sido designado como uno de los mejores ministros de Economía y Finanzas entre 2017 y 2018. Eso pueden consultar este rato en el internet, Latin Finance abril de 2018. Y ahí dice clarito, justamente porque se recuperó la economía de lo que el 2016 estaba a la baja, se mejoraron los indicadores sociales y principalmente se redujo en 2 puntos porcentuales del PIB el déficit fiscal de todo el sector público no financiero, porque normalmente se habla del déficit fiscal, pero solo es del gobierno central. Tenemos que entender que hay empresas públicas, hay un sistema de seguridad social con una aportación importante del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, si juntamos todo, y ahí sí ya tenemos una visión completa de lo que es el Estado ecuatoriano y le bajamos 2 puntos porcentuales y estábamos en camino de seguir bajando ese déficit fiscal. ¿Qué pasa en estos últimos 2 años, 2018, 2019? Ya no baja, por una simple razón. ¿Con qué se paga las deudas o con qué se cubre los déficits cuando hablamos de una persona o de una empresa? Con producción. Si en la casa no alcanza el sueldo, seguramente se busca un trabajito, como dicen otras chauchitas por ahí, el papá o la mamá se busca un trabajito, ¿ya? Para
¿qué? Para producir más, ganar más y poder salir con los gastos. A nivel de una empresa, la empresa para poder cubrir todas sus obligaciones, ¿qué debe hacer? Producir y vender más. Y con eso paga sus deudas y cubre sus déficits. Y un país, ¿qué tiene que hacer? Exactamente lo mismo. Pero si las políticas desde el gobierno apuntan a contraer la producción porque deja de invertir en la configuración de elementos que ayudan a la producción, bota servidores públicos a la calle que dejan de consumir y por tanto las empresas que les venden los fideos, las gelatinas, los productores de arroz, de maíz, etcétera, van a vender menos porque la gente les compra menos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está represando la producción, que es la que a la larga nos permite pagar todas las cuentas. Entonces las cuentas no van a reducirse, por más que se recorten los gastos, si es que recortamos la producción. Sí, es doctor. Doctor, para ir finalizando y para que la gente los ciudadanos especialmente, nuestro lema acá en Hoja de Ruta es que la ciudadanía tenga argumentos y tenga los insumos suficientes para los debates que se suelen tener dentro de casa o fuera de ella, pero que la gente entienda muchas cosas. Doctor, ¿es cierto que cuando se tiene un precio del petróleo alto, es beneficioso para el Ecuador como país que es exportador de petróleo, pero es beneficioso cuando es importador de combustibles? Ya no más. En algún momento había algún beneficio cuando los contratos petroleros que se modificaron hace casi 10 años le dejaban una buena parte de los ingresos petroleros al país. Desgraciadamente el año pasado se volvió al esquema antiguo en que al país le queda poco por cada barril de petróleo que se vende. Solo para que nuestros oyentes tengan una idea, de cada dólar que entra, de cada dólar porque se vende petróleo, ese dólar hay que partirle en 5 pedazos que no son iguales. Una primera buena parte hay que pagarles a las petroleras extranjeras. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están sacando ese petróleo. Una segunda parte hay que reponerle a la empresa petrolera ecuatoriana, Petroecuador, que a su vez transfiere esos recursos a Petroamazonas, porque Petroamazonas también saca petróleo. Ya van 2 partes de ese dólar. Una tercera parte por ley hay que entregarle a los GATS amazónicos. ¿Ya? Y ahora hay que entregarles el doble de lo que se les entregaba hace un año porque se aprobó una ley en ese sentido. ¿Ya? Bueno, de ahí una cuarta parte sirve justamente para financiar la importación de los derivados. Los derivados. Que ahí también es otro análisis que debe hacerse si se elimina o no el subsidio. Porque un encarecimiento de nuestra economía por costos de transporte mata nuestras exportaciones, o no se entiende si es que se elimina el subsidio del diésel. Y recién la quinta parte entra a la caja fiscal. Vamos con datos nuevamente, porque muchos analistas dicen cualquier cosa, pero nunca con los datos. A mí la Asamblea Nacional me aprobó 2 presupuestos generales del Estado. Al ministro actual le rechazó 2 presupuestos que tuvieron que entrar por Ministerio de la Ley, como se dice. ¿Ya? En los 2 presupuestos que a mí sí me aprobó la Asamblea, solo el 9% del total de ingresos eran recursos del petróleo. Y con ese 9% logramos una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.4% y con un barril de petróleo de $42. Actualmente tiene un barril de petróleo presupuestado de $52, pero con un Producto Interno Bruto otra vez negativo que cayó. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el petróleo no es importante, pero no es determinante en términos del manejo de las cuentas fiscales y de la economía nacional, ya en términos de las variables reales, que es producción, consumo, empleo, etcétera. Ya, doctor, entonces ahí nos queda claro de que de una u otra manera era importante tener una refinería propia, ¿no? Es un elemento importante, inclusive se decía que toda la producción petrolera del Ecuador no abastecería una refinería del tamaño de la que se estaba planificando construir en el Aromo. No importa,
porque lo que importa es el valor agregado del derivado, aunque se importemos la diferencia, y aún así el país sale ganando, y gana bastante. Y ganaba bastante, pero lastimosamente no se ha tomado esa decisión. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecerle por haber asistido aquí a otras voces de Hoja de Ruta. Queremos comprometerle, y como siempre les digo a las personas que vienen por primera vez, esta es su casa y aquí el espacio siempre estará y será requerido cuando veamos que hay que analizar temas específicamente económicos. No, muchísimas gracias y siempre a las órdenes, porque yo creo que es muy importante que las personas nos enteremos cómo realmente se manejan estos temas que a veces pueden ser un poco complejos. Complejos y más que todo, si nos dejamos llevar de lo que dicen los medios de comunicación grandes, pues ahí hay mucha diferencia de lo que es real a lo que ellos dicen. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, y gracias a todas las personas que se han conectado, gracias por sus comentarios. Nosotros nos estaremos conectando más tarde ya con más entrevistas en otras voces y con el análisis semanal del doctor Augusto Tandazo a las 17:30. Muchísimas